El día de hoy vamos a avanzar. A ver, nos toca, vimos la parte teórica primero para recordar, a ver, un poquito, unos 2 minutitos, que habíamos visto en la anterior clase. Habíamos visto la introducción de la parte teórica de precipitación, ¿verdad? ¿Qué formas tiene la precipitación? ¿Qué más? Los tipos de precipitación, en qué se clasifican. Habíamos visto los instrumentos, ¿verdad? Y al final vimos qué instrumentos tiene una estación meteorológica. Hoy vamos a ver la parte ya de lo que nosotros hacemos con esos datos que obtenemos a partir de tomar esas mediciones. ¿Me confirman si pueden ver mi diapositiva? Sí se puede ver, ingeniero. Gracias. Bien. Un momentito que siguen ingresando sus compañeros y los voy a admitir porque yo estoy llegando tarde. Ya. Bien. Ahorita les muestro. Bien, fíjense que hoy vamos a ver qué. Vamos a ver cuál es el procesamiento de los datos que obtenemos a través de las mediciones, cómo las podemos presentar, cómo analizamos estos datos pluviométricos. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacemos con los datos que obtenemos de las mediciones a través de qué. A través de los pluviómetros. En este caso, vamos a hablar primero de lo que es las precipitaciones. Esto también se puede hacer, o los datos se pueden manejar de la misma manera, si estuviéramos hablando de qué. Si estuviéramos hablando de evaporación, por ejemplo, de temperatura, etc. Pero los ejemplos que vamos a ver son con datos de precipitación, o la aplicabilidad de lo que vamos a hacer. Son con datos de precipitación. Entonces, primeramente, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la necesidad? La manera en que nosotros ordenemos nuestros datos, cómo los presentemos, de una determinada zona, de una determinada región, depende de qué. Depende de dónde provienen esos datos. Habíamos hablado, viendo lo de la estación meteorológica, que hay diferentes zonas que tienen una estación meteorológica, ¿verdad? Pero no es tan común como, por ejemplo, en Europa, tienen muchísimas estaciones o muchísimos puntos donde se registran todos estos datos, no como nosotros que son bien contaditos. Entonces, ¿de qué lugar provienen los datos? Depende de qué, de la zona en la que estén estos instrumentos. Ahora, ¿qué más? El propósito que se tenga para su uso. ¿En qué lo vamos a utilizar? Vamos a utilizar para saber cuánto nos llueve en un año. ¿Lo vamos a utilizar para qué? Quizás para mediciones de caudales. Entonces, ¿podemos darle varios usos? Sí, pero tenemos que tener claro para qué lo estamos utilizando, porque hay modos y hay formas de utilizar estos datos. Bien, otra de las características fundamentales de estos datos hidrológicos que están relacionados a la precipitación, a la lluvia, es que el tiempo de registro, es decir, mientras nosotros tengamos datos de más años, por ejemplo, datos de precipitación del año 2005 hasta el 2020. Entonces, mientras más años tengamos en nuestra tablita, entonces va a ser mucho más eficiente el cálculo que vayamos a realizar. Entonces, va a ser mucho mejor, por lo tanto. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que las lluvias no se repiten. Es decir, una lluvia que, por ejemplo, supongamos que ayer nos ha caído una precipitación. De acá, ¿a cuántos años ustedes creen que se puede volver a repetir en la misma intensidad y en la misma cantidad? Entonces, es casi prácticamente imposible.
ninguna se repite. Algunas duran más que otras, entonces depende de eso. Bien, por ejemplo, también tenemos épocas. ¿Cuáles son las épocas secas? A ver, ya hemos visto cuando realizábamos el balance la tablita de evaporación y evapotranspiración. Más Junio, o menos, julio, ¿puede ser? sí, más o menos, a ver, las épocas secas. Agosto, septiembre, octubre. Más o menos desde, ya, pongámosles desde abril hasta septiembre, ¿ya? Por decirlo así, pero sabemos que sí nos llueve en esos meses, pero no es lo mismo que en las épocas lluviosas, que más o menos son de octubre a marzo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Bien, luego tenemos la forma y calidad de los datos. Acá tenemos que saber, lo digo así porque no es como que, a ver, estos datos me lo midió Fabio, digamos, que es un experto, o a ver, estos datos me lo midió tal persona. Entonces, como que quién los ha medido precisamente no sabemos, pero quizás sí podemos saber qué instrumentos ha utilizado para la medición. Y sí, otra cosa importante es también saber qué mantenimiento se le hacen a esos equipos. Obviamente, un equipo que esté en buen mantenimiento, en buen estado, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar buenos datos de mediciones, pero si es un instrumento que hace 3 años no lo limpian, entonces imagínense ustedes los errores que podríamos tener al momento de nosotros estar registrando los datos. Entonces, la forma y la calidad de los datos también es importante. Y luego tenemos la representatividad de los datos frente al conocimiento de la mecánica de la lluvia en la zona. Es decir, dependiendo de la zona, podemos saber si son, ¿qué tipo de lluvia? Podemos saber si son lluvias frontales, si son del frente frío, del frente de calor, podemos saber si son orográficas y los tipos que hemos venido viendo. Entonces, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la topografía, de acuerdo a las características orográficas, vamos a poder saber en esa zona qué tipo de lluvia es. Y eso ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos o cómo se clasifican las precipitaciones? Bien. ¿Cuáles son las formas de que nosotros obtengamos esos datos? Hemos visto que a través de qué podemos obtener los datos. Podemos obtenerlos a través de pluviómetros, sí, pero fíjense que acá el doctor nos está recalcando, y se los ha anotado ahí, que solo es posible una medida diaria. Es decir, anotamos la precipitación, activamos nuestro pluviómetro hoy a esta hora y mañana regresamos y tomamos la medición. ¿Ok? Entonces, eso hacen los pluviómetros. Solamente es posible una medida diaria. Ahora, los pluviógrafos, ¿qué nos permiten conocer? Aquí hay otra diferencia. Ya la habíamos visto la anterior clase, sí, pero para que volvamos a recordar, fíjense, ¿qué permiten los pluviógrafos? Permiten que nosotros podamos conocer con más detalle cuál es la distribución temporal de la lluvia en esas 24 horas o algún otro periodo que nosotros queramos medir. Es decir, ¿qué habíamos dicho que tienen esos pluviógrafos? Tienen esa agujita que va marcando cuando está lloviendo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si en un momento deja de llover? Entonces la agujita se va a detener, la hoja va a seguir rotando y la agujita nos va a marcar una línea recta. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí el pluviograma nos va a decir que hubo un tiempo en el que no llovió, por lo tanto no nos estuvo marcando, simplemente una línea recta. Entonces quizás esos pudieron haber sido unos 15 minutos, recto, recto. Llovió de nuevo y vuelve a marcar.
Entonces, por eso era que yo les decía, si a mí me dieran a elegir, ¿yo qué me compraría? Me compraría un pluviógrafo. ¿Por qué? Porque puedo saber a detalle en qué horas, dentro de esas 24 horas, en qué momento llovió, cuál fue la intensidad, cuánto duró cada lluvia, etcétera. Entonces, ahí está la diferencia, quizás un poquito más clara que la anterior clase. Ok, entonces a partir de todos estos datos, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? A partir de que registremos todo esto, vamos a tener una generación de datos. Entonces, estos datos básicos están asociados ¿a qué? Están asociados a cada mes. Fíjense que primero tenemos la precipitación de cada día del mes. ¿Qué habíamos dicho que son esas? Es la precipitación acumulada en un intervalo de 24 horas y también se le llama precipitación diaria. Entonces, les vuelvo a recalcar, no en las 24 horas no nos va a llover seguido, ¿verdad? Entonces van a haber unos intervalos de tiempo que sí nos va a llover y en otros obviamente no, porque si no estaríamos todos inundados. Entonces sí se cuenta por día, pero para saber en detalle qué equipo necesitamos, a ver, repasemos, para saber en qué momentos me ha llovido de ese día. Necesitamos un pluviógrafo. Exactamente. Entonces, ahí lo tienen. Luego, a ver, voy a admitir a sus compañeros. Ya. Entonces, fíjense que acá tenemos algunos casos. Tenemos, por ejemplo, la precipitación mensual. ¿Qué es la precipitación mensual? Es la precipitación acumulada de todas las precipitaciones diarias. Es decir, por ejemplo, tenemos una precipitación acumulada hoy de 20 milímetros, pongámosle X, ya. Mañana no llovió, pasado mañana llovió 50 milímetros. Entonces, todos esos acumulados por día nos hacen una precipitación mensual, ¿ok? Todos los acumulados de todos los días del mes. Luego tenemos la precipitación máxima del mes. Si nosotros estamos haciendo un estudio de mediciones, por supuesto que a la hora de que generemos nuestra serie de datos, nuestras tablitas, nos vamos a dar cuenta qué día llovió más, ¿verdad? Porque va a ser nuestro valor mayor de precipitación en milímetros. Bien. El número de días de lluvia durante el mes. Es decir, era lo que yo les decía. No todos los días del mes nos llueve, ¿verdad? No todos los días cae la precipitación. Entonces hay que saber que, por ejemplo, a la hora que estemos sumando el acumulado del mes, no vamos a sumar, a ver, sumo de lunes, miércoles, viernes, domingo. Este es mi total, mi acumulado total. Ah, y ese total lo voy a dividir entre los 30 días de mi mes. No, no es así porque no todos los días llueve. Entonces, simplemente es la sumatoria de todo lo que nos ha llovido en ciertos días del mes y que forman esos 30 o 31 días. Bien. La banda o diagrama de los pluviógrafos debe estar disponible para otros usos. Es decir, lo podemos utilizar, como habíamos dicho, no solamente nos va a marcar la cantidad de lluvia. Podemos saber a qué intensidad, podemos saber en qué tiempo exactamente llovió, en qué horas, en qué minutos, en qué segundos, prácticamente todo. Entonces, son esos otros usos que también les podemos dar a los pluviógrafos o a los datos que nos arrojen estos pluviógrafos. Bien, entonces, les vuelvo a repetir, toda esta generación de datos es un conjunto que son obtenidos para un número de años que esté compuesto de valores de precipitación mensual para cada mes. Por lo tanto, tenemos nuestras series de datos. Es decir, podemos tener series de datos simplemente de precipitación de cada mes, enero, febrero, marzo, abril, etc. Pero podemos sumar cuánto nos llovió en enero, en febrero, en marzo hasta diciembre
y sacar una sumatoria anual, ¿verdad? Entonces, así vamos formando nuestras series de datos. Primero, a partir de los días, esa medición de los días lo llevamos a meses y esos meses podemos llevarlos a años. Entonces, pero no se olviden que todo es acumulado. No es sumar y dividir entre 30 para la mensual. No, porque no nos llueve todos los días. Les vuelvo a recalcar. Bien, a la hora de que nosotros estemos trabajando con nuestra serie de datos, ¿sí? Buenas tardes, ingeniero. Quería hacerle una consulta Sí. de la anterior diapositiva que estaba mostrando. ¿Ya? Sobre la precipitación diaria. Ahí cuando tomamos, digamos, para obtener la precipitación diaria, le decimos que es la precipitación acumulada durante el día, ¿no? Para tomar, exactamente. Solo Pero de ese día. se toma en cuenta desde las 0 horas, ¿no? Uh-huh. Tomas en cuenta No desde, no desde las 0 horas. Desde el momento en que estás dejando tu pluviómetro o pluviógrafo listo. Puede ser las 0 horas, aunque no creo que vayas a una estación a las 12 de la noche. Entonces, por ejemplo, hoy, ¿qué hora es ahorita? 2:30. 2:30, entonces vos decís, bueno, mañana vuelvo a las 2:30 en punto y ¿cuánto me llovió? Entonces eso lo registro, ¿ya? Eso es 24 horas, sea de la hora que sea del día de hoy hasta mañana, pero a la misma hora. ¿Bien? Ya, yo pensaba que era, digamos, la precipitación que cae durante un día, digamos. Toda la precipitación que cayó durante el día lunes, digamos. De 0 horas hasta que finalice el día. ¿Eso? Sí. Ya, no. Dentro de las 24 horas. ¿Ya? Solo es para un periodo de 24 horas. Sí, solo 24 horas que consideramos que es un día, ¿verdad? Pero como le digo, no es desde que empieza justito el día hasta que termina, sino desde el momento que usted va y dice, bueno, yo pongo mi pluviógrafo, mi pluviómetro, está listo, a esta hora, mañana vuelvo a ver cuánto me llovió y registro eso. ¿Ok? Depende de la hora que usted vaya y al otro día tiene que volver a la misma hora. Ya, eso de ahí no sería una consulta más. Ya. Los pluviómetros nos dice que solamente nos bota un dato de precipitación, ¿no? Uh-huh. Durante 24 horas, digamos. Sí. ¿Ese dato es un dato promedio o cómo sería? Porque los pluviógrafos nos botan, digamos, datos de precipitación durante diferentes periodos, pero dentro de 24 horas, digamos. Uh-huh. ¿No? Pero la diferencia del pluviómetro es que solamente bota un dato de precipitación durante cada 24 horas. Mi pregunta era, digamos, ¿qué dato es lo que me está dando esa precipitación? ¿Es promedio o es acumulada? Es la precipitación, es la precipitación acumulada durante el periodo que estás midiendo. Entonces, así hayas elegido medir, por ejemplo, de hoy hasta pasado mañana. Entonces, esa medición que vas a tomar pasado mañana es tu acumulado de todo lo que ha llovido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que registra el pluviómetro. Ajá, exacto. Igual el otro, es lo mismo, solamente que, ¿cuál es la diferencia? Con el pluviógrafo vas a saber en qué momento te dejó de llover. ¿Por qué? Porque tu agujita te va a marcar una línea recta cuando deje de llover. Vuelve a llover, por ejemplo, en 20 minutos, vuelve a marcar. Es decir, lo mismo, pero a más detalle. Ya lo mismo, vas a saber exactamente a qué hora llovió, a qué hora se detuvo, a qué hora volvió a llover en ese intervalo de 24 horas. Ya, esa es la diferencia. Eso nomás era, ingeniera. Gracias. Ya, ok. Bien. A ver, me hizo sudar su compañero. Me hizo calor. Ya. Estábamos en... Ok. ¿Cómo manejamos nuestros datos? Todo esto es estadístico, ¿verdad? Podemos hacerlo, podemos apoyarnos del Excel. Sí, es mucho más fácil. Ya podemos ahí, a ver, el acumulado de tal, lo programo y ya está. Entonces, sin embargo, es necesario que nosotros veamos
si tenemos los datos suficientes para hacer un análisis X, ¿ok? Quiero hacer un análisis X de la precipitación del año tanto al año tanto. Entonces, a veces, en los proyectos que antes hacían los alumnos, en los grupales, el doctor les daba una zona, ¿ya? De esa zona, el grupo, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tenía que investigar los datos, por ejemplo, de precipitación. Entonces, a la hora de entrar a la página del CENAMI, ustedes se van a encontrar con tablas de precipitaciones. Entonces, hay algunos datos que están marcados con X, 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 X o asteriscos. Entonces, eso quiere decir que en esos meses de ese año no se ha registrado una precipitación. No hay los datos. No se sabe si llovió o no llovió porque no hay los datos. Entonces, si no llovió, debería estar 0. Pero si tienen asteriscos o XXX, entonces quiere decir que esos datos no los tienen. No los han registrado. Entonces, para esos casos, fíjense que acá nos dice que podemos extrapolar o interpolar valores, ya cuando tengamos unos vacíos en nuestra serie de datos. Lo aconsejable que es interpolar, ¿verdad? Porque extrapolar es como si yo les estuviera diciendo, a ver, con la precipitación del año 2020, ¿cómo es la palabra? ¿Predecir? Sí, predecir. Pueden predecir ustedes o hagan la predicción de la precipitación hasta el 2025. Es imposible, ¿verdad? Entonces, no extrapolar, sino interpolar. ¿Por qué? ¿Qué es una interpolación? Tenemos que tener datos suficientes. ¿Para qué? Para poder interpolar, que quiere decir que entre dos valores que nosotros conozcamos, vamos a tener que determinar un valor que no conocemos, ¿verdad? Eso es interpolar. Entonces, para poder interpolar, tenemos que tener valores conocidos entre arriba del valor que queremos, arriba, y por debajo también. Entonces, quizás en un año no tenemos registros, pero tenemos que tener los de arriba y los de abajo para tener una mejor información. Entonces, sí podemos interpolar, podemos encontrar esos valores de precipitación que nos faltan, conociendo el del año anterior y el del año siguiente entre ese valor que no tengo. Entonces, sí se puede hacer, pero lo que nos remarcan es que tengamos una bastante cantidad de registros de precipitación de años, ¿ok? No es que simplemente voy a tener 2 arriba y 2 abajo, interpolo y ya. Así se va a comportar la precipitación donde no tengo registros. No, necesitamos tener varios datos para que sea lo más preciso posible. Bien, luego la lluvia media mensual, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Cómo se calcula? Ya les había mencionado, se calcula el promedio aritmético de las precipitaciones que son recogidas en un cierto mes durante toda esa serie de años. Entonces, la lluvia media mensual simplemente es el promedio de lo que nosotros hubiéramos registrado en cada uno de los meses. ¿Okay? Entonces, de ese modo, por supuesto que de toda nuestra serie de años, no podemos calcular un promedio de un año, ¿verdad? Luego tenemos la lluvia media anual. Ahora, quiero que les quede un poquito más claro esta parte de cuántos años son apropiados para tener un buen análisis de datos. Se estima que más o menos son 30 años. ¿Para qué? Para que nosotros podamos interpolar, para que podamos verificar que la procedencia de esos datos es confiable. Entonces, para hacer un análisis de consistencia, que es lo que vamos a ver más adelante, necesitamos por lo menos tener 30 años. Aquí está para ustedes remarcado. Entonces, ese es el valor, pongámosles mínimo,
¿ya? Necesito 30 años, ¿para qué? Para que se considere que todos mis datos son confiables y a partir de estos datos, como ya en esos 30 años yo sé cómo se comporta la precipitación, entonces el dato que quizás me falte, que es el que yo puedo calcular interpolando, va a ser mucho más factible o mucho más creíble y va a ser similar a los demás. Entonces no voy a tener una diferencia tan grande comparado a que si solamente tengo 10 años. Entonces, de ahí viene la importancia de que sean 30 años. Bien, digámoslo así, como que para que se acerque más a lo real, porque como es algo que estamos parametrizando, estamos asumiendo, entonces para que se acerque más a lo real, tengamos mínimo 30 años de datos en nuestra serie de datos, en nuestra tablita. Entonces, ¿qué es la lluvia anual? La lluvia anual acumulada es la precipitación de cada uno de los meses del año. Entonces, a ver, enero, le sumo febrero, cuánto llovió en marzo, abril, hasta diciembre. Entonces, esa sumatoria es la lluvia media anual, ¿ok? Es la sumatoria. Lo mismo que para la mensual, que dijimos que para los días, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuánto me llovió el lunes? Tanto. El miércoles, ¿cuánto me llovió? El jueves no me llovió, pero el viernes sí. A ver, es esto. Entonces, toda la sumatoria de esos días hacen el mes, ¿verdad? La precipitación mensual. La anual, lo mismo, pero ya esta vez con los datos de cada uno de los meses. Bien. Ahora, ay, me cansé ya. Para que nosotros tengamos esos 30 años, a partir de los 30 años ya se considera, fíjense aquí, el MPAM, que es el módulo pluviométrico anual medio. Entonces, a partir de los 30 años ya consideramos este módulo. Por lo tanto, ya habíamos visto que la lluvia de un año, es decir, la lluvia anual, si nosotros la dividimos, vamos a hablar acerca de esta parte de acá. Si nosotros la dividimos entre nuestro módulo promedio anual, nos permite clasificar en qué. Fíjense. Primeramente, si es mayor, es decir, si nos llovió más de lo que teníamos previsto, haciendo esto, la lluvia anual dividido entre ese módulo. Entonces, entre esos 30 años, entre el número de años que nosotros tenemos los datos. Entonces, vamos a decir que tenemos 30. Entonces, si yo divido esa lluvia anual entre 30 años, si a mí me da el resultado mayor a mi módulo promedio anual, que son 30, entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos un año húmedo, es decir, como ha sido mayor mi humedad, entonces me ha llovido más de lo que yo esperaba. Si tenemos un módulo promedio anual igual al que hemos calculado, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos lluvias normales. Pero si el resultado que nos sale de esta división nos sale menor, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un año muy seco. ¿Por qué? Porque ese resultado de esta división es menor. Entonces, de ese modo, nosotros podemos saber si tenemos un año más húmedo, si hemos tenido un año normal, ni nos ha faltado ni nos ha sobrado, o en todo caso, si hemos tenido un año muy seco. Entonces, ahí está cómo ustedes pueden hacer la comparación o el cálculo. Ahora, cuando tenemos series de pocos años, que son menores a 30, el módulo, que no se debería de considerar módulo, porque dijimos que a partir de los 30 ya está bien, está ok, debe tenerse con precaución, porque puede darse el caso que en el conjunto de los datos predominen años secos, o por el contrario, muy húmedos. Entonces, fíjense cuán importante es que nosotros tengamos una cantidad de serie de datos que sean menores a 30, que sean 30 o mayores, porque con menores
ya vamos a tener quizás en nuestro análisis, quizás se tomaron mediciones de años que son muy húmedos y eso nos va a ser perjudicial a la hora de que hagamos nuestro análisis, o de años muy secos. Entonces, como que ahí está el inconveniente en tener muy pocos datos, porque no estamos siguiendo como que el paso de qué es lo que está pasando en un determinado tiempo con la precipitación. Entonces, como que no es muy recomendable trabajar con menos de 30. Bien. Ajuste e interpolación de datos. Chicos, voy a cortar la reunión. Fíjense, faltan 6 minutos. Voy a ir a traerme algo de tomar porque me duele mucho la garganta. Por favor, en 6 minutos se conectan. Y continuamos, ¿ya? Ya dije. Gracias. Yo dije con nosotros. No, así que ellos están ahorita así como comiéndose las uñas como estaban ustedes para el examen. Ya, a ver, por favor, me hacen acuerdo a las 3:03, ¿ya? Porfa. Gracias. Hasta esa hora vamos a pasar, porque tengo que estar lista para el examen. Bien. ¿Dónde nos quedamos? Ya. Bien, entonces, vamos a ver cómo podemos hacer ese ajuste e interpolación del que yo les estaba hablando. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, primero, antes de que nosotros analicemos, antes de que presentemos los datos, en la forma en la que nos pidan o en la que la necesitemos, puede ser gráfico, pueden ser tablas, ¿qué más? Diagramas, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recogemos los datos, los que medimos, los que registramos en nuestra tablita. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, tenemos que realizarle una serie de ajustes, ¿ok? ¿Cuáles son estos ajustes? Uno de ellos, por ejemplo, o prácticamente el que vamos a hacer es la interpolación. Entonces, tenemos que apreciar que, fíjense, ahí les menciona la calidad de los datos, la consistencia. Si son consistentes o no, que era de lo que yo les mencionaba un poquito hace rato. Es decir, que sean consistentes no quiere decir que sean datos buenos o malos, sino que sean una definición, si ustedes quieren así, de consistencia, es de que estos datos siguen una misma tendencia, ¿ok? Entonces, les vuelvo a repetir, si nos faltan algunos valores, nosotros podemos complementarlos y eso lo hacemos a través de ¿qué? Primeramente, a través de las curvas másicas, que son estas de acá, o curvas de masa, que es lo mismo. Entonces, fíjense, volvemos a repetir, antes de que nosotros utilicemos la información o que la vayamos a dar a nuestro cliente X, entonces, ya sea a través de gráficos, tablas, diagramas, esquemas, shalala, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar si estos datos son confiables, es decir, si siguen una misma tendencia, son consistentes o no, y si son de buena calidad. Si son consistentes, entonces vamos a saber si es que esos datos han sido bien medidos o no, si no tenemos alguna falla. Entonces, ¿qué nos permiten estas curvas másicas o curva de masa, que era lo último que teníamos ahí? Nos permiten que nosotros podamos corregir errores como ¿cuáles? Errores como que, por ejemplo, hayamos cambiado, en la estación se haya cambiado quizás un instrumento
¿Por qué? Porque ya el otro estaba muy viejito. Ah, lo cambiaron. Entonces, como es nuevo, quizás va a ser una mejor medición y por lo tanto vamos a tener una variación en nuestra serie de datos. Entonces, la curva de masa nos va a detectar eso. Nos va a detectar si ocurrió algún cambio de equipo, cuál fuera la razón que sea. Entonces, cuando exista algo raro en esa curva, en ese gráfico, entonces va a ser por esas razones. Más que todo y sobre todo esas razones o esos cambios o esas alteraciones de nuestros datos son porque por equipos, por quizás un mal manejo, quizás una persona nueva ingresó y no sé, se chocó con algo y se le derramó un poco de lo que tenía que medir y ya pues ya nos da una medición menor. Entonces, todos estos errores manuales e instrumentales no los tenemos que asociar con fenómenos hidrometeorológicos, es decir, no es que la lluvia se equivocó, es que alguien al tomar la medición se equivocó, se cambió de equipo, el equipo quizás es muy viejito, tiene alguna falla. Hemos visto que los pluviómetros, perdón, como tienen esa balancita, entonces obviamente con los años va a ser más lento o no se va a tener una retardación. Entonces, si no se le hace mantenimiento, ¿qué va a pasar? Vamos a tener variaciones en nuestra curva másica. ¿Por qué? Porque nuestros datos se alteran directamente con el instrumento o con nuestras manos, manual. Bien, los valores que tengamos acumulados en las estaciones, como por ejemplo las estaciones anuales, es decir, los datos anuales, ¿qué es lo que puede pasar si tenemos estos errores? A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Si tenemos errores de este tipo, podemos nosotros ubicar estaciones cercanas a la nuestra. Es decir, por algún motivo, nuestra estación no pudo registrar los datos de un determinado mes. Entonces, yo me puedo apoyar de estaciones que están cercanas a mí. Por ejemplo, mi estación se va a llamar Eliana. Ahora, la estación de Fabio está cerca de mí. La estación de Felipe está igual. Luego está la de Delgadillo. Entonces, yo me puedo apoyar de ellos diciéndoles, ¿saben qué? Yo no pude registrar en este mes porque me pasó esto y esto. Por favor, necesito de sus datos para complementar los míos. Entonces, podemos hacer una compensación, pero por supuesto, yo no voy a elegir a una estación que esté en Samaipata y voy a comparar con la mía porque son climas diferentes. Entonces, tengo que elegir las estaciones que estén cercanas a mi zona. No a Camiri, no a Samaipata, no a Valle Grande, etc., sino cercanas a mí. Entonces, eso se puede hacer también. Ahora fíjense acá, en esta curva, nosotros tenemos que, acá abajo tenemos una precipitación acumulada de 10 estaciones. Esto de acá es más que todo dado en Europa. Ustedes para hacer este tipo de análisis necesitan tener mínimo 10 estaciones recomendadas o reconocidas cercanas a ustedes. Entonces nosotros estamos acá. Esta es nuestra estación A, donde vamos a analizar ¿qué? Vamos a analizar que nuestros datos, si por alguna razón nos faltó, por alguna razón hubo algún tipo de error, ya sea instrumental o manual, etcétera, fíjense qué sucede acá en la curva. Tenemos datos de qué? Desde el año 50, 55, 61, 62, hasta el año 65. Pero fíjense qué pasa aquí, en el año 62. Tenemos un quiebre, ¿verdad? Entonces, eso se da en este año. Ahora, ¿qué pasa? Que por este quiebre o por este punto, habíamos dicho que ¿podemos detectar alguna falla? Sí, fíjense, ahí hay una falla. ¿Por qué? Porque nuestra curva másica, cuando no tenemos ningún error, cuando todo está ok, va a ser totalmente recta.
Es decir, no vamos a tener este quiebre. Entonces, esto tendería a seguir esa recta. O, caso contrario, esta de acá tendría que venir hasta acá. Entonces, ahí Inge, las 303 ya son por si acaso. Ah, ya. Bueno, chicos, yo me tengo que conectar ahorita con los de horas. Arrancamos la siguiente clase, les vuelvo a explicar el gráfico, ¿ok? Desde cero. Si me olvido o algo, me hacen acuerdo que quedamos en este esquema, ¿ya? Ok. Está bien. Okay. Que les vaya Todo bien. bien, ingeniera. Tarde, nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego.